Hola, bienvenidos. Mi nombre es Olivia Quintero y tengo el gusto de presentarles el curso Programación orientada a objetos. El día de hoy estaremos viendo otro ejemplo con excepciones, la lectura de un archivo. Pues bien, comencemos. Muy bien, vamos a abrir PyCharm. Como habíamos mencionado hace un momento, vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo de lectura de un archivo donde vamos a capturar la posible excepción que ocurra. Para esto, lo que vamos a hacer es intentar leer el archivo y obviamente le vamos a poner el try para que nos capture el posible error y le vamos a decir aquí que queremos abrir un archivo de texto. Como se fija, no le estoy poniendo ruta, en la librería no está el archivo de texto, entonces me debe de marcar un error porque ese archivo no va a existir aquí en la carpeta donde estoy tratando de, ¿verdad? Le voy a poner aquí lectura, va a ser igual a la lectura de ese archivo que estoy intentando abrir. Voy a capturar una excepción. El tipo de excepción que voy a estar tratando de capturar en este caso va a ser esta o ese error y le vamos a poner aquí, en caso de que capture algún error, le vamos a decir no se pudo leer el archivo. Y eso es todo lo que va a realizar. Me indica que no se pudo leer el archivo porque obviamente aquí no existe ningún archivo. Voy a crear ahora con un bloc de notas con el Notepad un archivo .txt. Aquí tengo abierto el Notepad y simplemente voy a crear con cualquier texto, no le estoy indicando en el programa que me lo muestre, lo voy a grabar en la misma carpeta de excepciones y le voy a poner ahí archivo.txt. Lo voy a guardar, este ya no me interesa, aquí está el archivo txt, entonces se supone que si lo puede abrir el archivo ya no me debe de marcar la excepción, entonces lo vamos a volver a ejecutar. Y aquí ya no le estoy diciendo en ningún momento que me muestre algo, simplemente le estoy diciendo que me capture la excepción en caso de que no pueda leer. Voy a agregar aquí un- una cláusula que va a ser el else, es decir, va a intentar hacer esto, la lectura del archivo. Si encuentra un error, hace esto, pero si no lo encuentra, entonces le voy a decir aquí que me muestre. Le voy a poner lectura porque lectura es la que tiene el contenido del archivo. Entonces le vamos a dar aquí ejecutar y aquí me está indicando, este es un archivo de prueba que era lo que yo tenía escrito en el archivo que acabo de grabar. Bueno, vamos a hacer esto, este mismo ejemplo lo vamos a llevárnoslo ahora a un pequeño programa. Para esto voy a colocarme aquí en el proyecto excepciones 02. Me voy a abrir un nuevo archivo de Python y le voy a poner a este ejemplo. Ejemplo 2. Vamos a crear un nuevo ejemplo. Ustedes pueden seguir trabajando con este porque en un momento dado, este texto lo vamos a volver a ocupar, pero lo voy a escribir aquí desde cero. Entonces, en este caso vamos a crear una pequeña interfaz para que nos muestre en un componente, nos muestre el contenido del archivo. Entonces, vamos a hacer lo que hemos estado haciendo, importando las librerías que vamos a utilizar. Lo voy a hacer con el PyQt5 y voy a utilizar algunos componentes del Qt Widgets. Por lo tanto, voy a importar pues el Qt Application, el main Windows, que son los que hemos utilizado, el Qt Widget. Vamos a utilizar un gestor, el vertical. Vamos a utilizar un push button
y un plain text edit. Muy bien. Dejamos aquí dos líneas en blanco y vamos a crear la clase para nuestra ventana principal. Recordando un poquito, va a heredar de MathWindow. Voy a definir aquí el constructor, que en este caso, en el constructor es donde definimos toda la interfaz que se va a utilizar y conectamos los componentes con los métodos que requerimos que se ejecuten. Entonces vamos a invocar el constructor de la superclase, que en este caso es MathWindow, y vamos a empezar a crear los componentes. Aquí no se requiere un espacio en blanco, yo lo dejo nada más para ir separando y que ustedes puedan observar mejor y no se pierdan en todo el código, pero no es necesario que dejemos ese espacio. Widgets. Vamos el widget, vamos a el gestor o el layout, que es el que va a gestionar los componentes. Le voy a poner texto, como lo vamos a ocupar más adelante, lo vamos a invocar. Entonces le voy a poner el self.texto, que va a ser el componente del tipo plain text edit. Este componente lo vamos a utilizar para desplegar en él. Es un campo de texto, pero que involucra varios renglones, y en él es donde vamos a desplegar el contenido del archivo que vamos a leer. Necesitamos un botón. A este botón es al que le vamos a poner el mensaje de leer archivo. Es el botón que se va a presionar para que vaya y lea el archivo. Este botón obviamente lo tenemos que conectar con un método que le vamos a llamar leer archivo. Es el método que va a leer el archivo. Vamos a agregar todo a layout. Primeramente el componente del plain, que le tenemos el self y hay que anteponérselo. Después de esto el botón. Y vamos a asignar al widget, vamos a asignar ese layout. Solo nos resta a la ventana colocarle el widget, que es el contenedor, vaya la redundancia, que contiene al gestor, al administrador, y el administrador todos los demás componentes. Entonces así es la cadenita. Vamos a ponerle ahora el método. Nos regresamos aquí a la altura de la definición del constructor y vamos a anotar el método que nos va a leer el archivo, que es el que estamos invocando, en esta parte donde tenemos el botón. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues simplemente vamos a intentar abrir el archivo. Aquí es donde viene la misma instrucción que habíamos hecho anteriormente. Archivo.txt. Y le vamos a decir datos es igual a la lectura del archivo. Aquí nos va a leer todo el archivo. Nos vamos a regresar a la altura del try, vamos a poner la excepción. Aquí en el ejemplo anterior le habíamos puesto el OS error para que nos detectara un error relacionado con el archivo. En este caso vamos a manejar el except solo para que veamos que en un momento dado, cuando nosotros no ponemos la excepción, una excepción específica, lo que sucede es que se va a ir esta parte independientemente de qué tipo de excepción está detectando. Entonces aquí le vamos a poner print
le podemos poner el OS error, este, no se pudo abrir el archivo. ¿Qué nos faltaría aquí? Le vamos a agregar el else, es decir, si en un momento dado no encontró ningún error, no hay ninguna excepción, todo sucedió correctamente, es decir, nos pudo leer correctamente el archivo, entonces le vamos a colocar un else y le vamos a decir, ok, lo leíste correctamente, lo que queremos ahora que hagas es que en texto, que es el componente del plain text edit, lo que queremos hacer es colocar, vamos a elegir este set plain text, le vamos a colocar lo que ha leído, es decir, datos. Aquí le vamos a poner datos. Entonces, lo que ha leído y que tiene guardado en datos lo va a ir a colocar en el componente del edit para que se muestre el contenido del archivo. Esto lo va a ejecutar como está dentro de un else, lo va a ejecutar únicamente en caso de que no haya habido una excepción. Si entra la excepción y no pudo abrir el archivo, no va a entrar al else. Entonces, eso es importante considerarlo. ¿Qué vamos a hacer ahora aquí? Vamos a dejar 3 líneas para irnos a crear el objeto de tipo replication, donde esto es igual como lo hemos hecho anteriormente. Vamos a crear un objeto de tipo main window. Vamos a mostrar esa ventana y finalmente le vamos a decir que la aplicación la ejecute constantemente. Lo vamos, en este caso, eh, en este caso existe el archivo. Para ver cómo funciona con el ESEP, le voy a cambiar aquí el nombre del archivo para que no pueda leer. El archivo 2.txt no existe en este caso aquí, por lo tanto lo voy a ejecutar. Entonces, estoy ejecutando el otro. Voy a ejecutar aquí ejemplo 2. Aquí me está mostrando la interfaz donde está guardándome el plain text, el botón, le voy a decir leer archivo y me dice que no se pudo abrir el archivo. ¿Sí? No se pudo abrir el archivo. Le voy a quitar aquí el 2 para que sí lo pueda abrir y me abra este archivo que tengo aquí. Voy a volver a ejecutar. Le voy a decir leer archivo y me muestra en el componente, este es un archivo de prueba. Voy a cerrarlo. Voy a modificarlo desde aquí, desde el Notepad. En el siguiente video vamos a ver cómo grabar y demás desde el programa en un archivo. Pero lo vamos a hacer ahorita aquí nada más para que veamos que va a leer todo el archivo. Este es un archivo de prueba. Este, Le voy a agregar aquí una línea. Lo voy a guardar y voy a volver a ejecutar la aplicación. Le voy a decir leer archivo y aquí me está leyendo todo el contenido del archivo. Lo que quería que observaran aquí es que con FileRead lo que está haciendo es leyendo todo el archivo y todo el archivo es el que me está mostrando en el componente que hemos especificado. Nada más para explicar de nuevo y que quede claro, aquí donde estoy leyendo el archivo, le pongo el try porque esta es la instrucción que en un momento dado me puede generar la excepción. Entonces trata de abrirlo. Si lo puede abrir, ¿sí? No va a ir a la excepción, pero en caso de que exista cualquier situación, como ahorita que le cambiamos el nombre aquí al archivo para que no lo pudiera leer, genera una excepción. Al generar la excepción me va a decir que no se puede abrir el archivo y sale de este método. Ya no hace algo más. En caso de que no entre la excepción, es decir, trata de abrirlo, ok, ya lo abrió, hizo la lectura adecuadamente,
No sucedió ninguna excepción, por lo tanto se va a ir aquí al else. El else lo ejecuta única y exclusivamente en caso de que no haya habido una excepción. Por lo tanto, va a ir lo que leyó aquí cuando abrió, lo va a colocar en el componente que tenemos de tipo plain text edit. Entonces, va a colocar eso que leyó, lo va a colocar en ese componente y lo va a realizar. Entonces, aquí lo estamos ejecutando de nuevo, nada más para que veamos. Lee todo el archivo y todo el archivo lo coloca en el componente. Pues muy bien, eso es todo por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Pues nuevamente les recuerdo que no olviden suscribirse al canal y que activen sus notificaciones. Gracias, nos vemos la próxima.